El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando Sofía Méndez metió la última prenda en su mochila gastada, con las manos temblando tanto que apenas podía cerrar el cierre. A sus 28 años, embarazada de 6 meses de gemelos, estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida, robar 3.000 euros a Marcos Villar, el hombre más violento de Salamanca, y huir antes del amanecer. Marcos no era solo su novio. Era el traficante que controlaba 3 barrios de la ciudad, un hombre que había matado con sus propias manos y que nunca, jamás, dejaba ir a nadie que lo traicionara. Y Sofía estaba a punto de hacer exactamente eso. Los 3.000 euros estaban escondidos en una caja de zapatos debajo de la cama, dinero sucio que Marcos guardaba para emergencias. Sofía lo sabía porque había sido obligada a contarlo cada semana durante los últimos 4 meses, desde que él descubrió que estaba embarazada. La reacción de Marcos al enterarse del embarazo fue la peor pesadilla de Sofía. En lugar de alegría, vio en sus ojos una calculadora fría evaluando cómo podría usar su condición para sus negocios sucios. «Estás perfecta», le había dicho con una sonrisa que helaba la sangre. «Nadie sospecha de una mujer embarazada. Vas a cruzar la frontera con Portugal 3 veces por semana. Llevarás los paquetes pegados al vientre». Cuando Sofía se negó, Marcos la agarró del cuello y la estrelló contra la pared. «No me estoy dando a entender», susurró en su oído. «O trabajas para mí hasta que pares, o te arranco esos bebés del vientre ahora mismo y los vendo». ¿Sabes cuánto pagan por bebés en el mercado negro? Comenta desde qué país nos ves. Y dale like si crees que Sofía merece escapar de este monstruo. Esa noche, Sofía descubrió que Marcos no bromeaba. Tenía contactos con redes de tráfico de bebés. Había documentos, nombres, cifras. Su plan era simple y monstruoso: obligarla a trabajar como mula hasta el 8º mes, provocar un parto prematuro, quedarse con los gemelos para venderlos y deshacerse de ella. Durante 3 meses, Sofía fingió obediencia mientras planeaba su escape. Hizo 2 viajes a Portugal con cocaína pegada a su vientre, sintiendo a sus bebés moverse contra los paquetes de muerte, llorando en silencio cada kilómetro del camino. Pero mientras Marcos pensaba que la había quebrado, ella estaba memorizando cada detalle de sus operaciones, guardando pequeñas cantidades de dinero y esperando el momento perfecto. Ese momento llegó cuando Marcos le dijo que al día siguiente viajarían juntos a Madrid para cerrar el trato de los bebés con los compradores. Tenía todo arreglado: un médico corrupto provocaría el parto a las 32 semanas, los bebés irían directamente a una pareja rica de Barcelona que pagaría 50.000 euros por cada uno, y Sofía desaparecería en un accidente. «Mañana a las 6 salimos», le había dicho esa noche. «Vístete bien. Quiero que parezcas una mujer feliz que va a tener a sus bebés». Pero Sofía no estaría allí a las 6. A las 3:50, con su mochila en la espalda y los 3.000 euros escondidos en un cinturón bajo su ropa de maternidad, Sofía salió por la ventana del baño del departamento que compartía con Marcos en el 3er piso. Había practicado la ruta durante semanas: bajar por la escalera de emergencia, saltar la cerca del edificio vecino, correr 3 cuadras hasta la avenida principal. Sus pies tocaron el pavimento frío de la calle a las 3:55. Corrió como nunca había corrido en su vida, con sus gemelos moviéndose inquietos dentro de ella, como si sintieran el peligro. La estación de autobuses de Salamanca abría a las 4:30. Sofía llegó a las 4:15, jadeando, con dolor en la espalda baja, pero viva. Se escondió detrás de un contenedor de basura hasta que abrieron las puertas. El primer autobús del día salía a las 5 con destino a Madrid, pero Sofía sabía que Marcos tendría gente vigilando esa ruta. Necesitaba algo inesperado, algo que él nunca pensaría que tomaría. Vio el tablero de horarios. Había un bus a las 5:30 que iba a pueblos rurales del norte de Salamanca. Destino final: Valdepastores, un pueblo que ni siquiera aparecía en Google Maps. «Un boleto a Valdepastores», le dijo a la mujer del mostrador. La mujer la miró extrañada. «¿Valdepastores? Hija, ¿estás segura? Ese pueblo está a 2 horas y media, en medio de la nada». «¿Y con tu estado?». Miró su vientre prominente. «Estoy segura, 20 euros». Sofía pagó y se sentó en la última fila del autobús vacío,
abrazando su mochila como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. A las 5:30 en punto, el autobús arrancó. A las 5:45, el teléfono de Sofía comenzó a vibrar sin parar. Marcos había despertado. Los mensajes eran cada vez más violentos. ¿Dónde estás? Te voy a encontrar. Vas a morir. Y esos bebés también. Sofía apagó el teléfono, sacó la tarjeta SIM y la tiró por la ventana del autobús en movimiento. Ya no había vuelta atrás, lo que va a pasar en ese pueblo cambiará todo. No dejes de ver porque este milagro es real. El autobús avanzaba por carreteras secundarias cada vez más estrechas, alejándose de la civilización con cada kilómetro. Sofía observaba por la ventana cómo las ciudades se convertían en pueblos, los pueblos en aldeas, y las aldeas en paisajes vacíos de campos dorados y colinas ondulantes. Habían pasado 2 horas. El autobús había dejado a pasajeros en 3 paradas diferentes. Ahora solo quedaban Sofía y el conductor, un hombre mayor de unos 65 años llamado Esteban que la miraba por el espejo retrovisor con preocupación. Faltan 15 minutos para Valdepastores, anunció. ¿Seguro que alguien te espera allí? Sofía mintió con un asentimiento. La verdad era que no tenía ni idea de qué encontraría. A las 8:05, el motor del autobús comenzó a hacer un ruido extraño. Un golpeteo metálico que fue aumentando hasta convertirse en un estruendo. No, 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 murmuró Esteban, apretando el volante. No ahora, por favor. Pero el autobús tenía otros planes. Con un último quejido mecánico, el motor se apagó completamente. Esteban logró estacionarlo en el arcén de la carretera, silencio absoluto. Lo siento mucho, señorita, dijo Esteban, bajando y abriendo el capó. Una columna de humo negro salió disparada. La transmisión se fundió. Este autobús no va a ninguna parte. Sofía bajó, sosteniendo su vientre. Estaban literalmente en medio de la nada. Campos vacíos en todas direcciones. Ni una casa, ni una persona, ni siquiera una vaca. ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó. Esteban consultó su GPS. A 3 kilómetros de Valdepastores. Voy a llamar para que envíen un autobús de reemplazo, pero tardará al menos 4 horas. Sofía miró hacia adelante. La carretera seguía serpenteando colina arriba. ¿Puedo caminar? ¿Caminar? Estás embarazada de gemelos. 3 kilómetros. ¿Puedo hacerlo? Esteban la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sacó una botella de agua de su mochila y se la dio. Si vas a ir, al menos lleva esto. Y cuando llegues, busca a don Aurelio. Él te ayudará. ¿Quién es don Aurelio? El hombre más viejo del pueblo. Tiene 93 años. Si Valdepastores tiene un corazón, es él. Sofía comenzó a caminar. Los primeros kilómetros fueron manejables. El camino era mayormente plano, el sol de la mañana todavía no quemaba, y la brisa fresca del campo le daba energía. Pero al llegar al 3er kilómetro, comenzó a sentir contracciones. No eran contracciones de parto, lo sabía. Eran las contracciones de Braxton Hicks que había estado sintiendo durante semanas. Pero combinadas con el esfuerzo físico, el estrés y el miedo, eran más intensas que nunca. Aguanten, mis amores, susurró a su vientre. Ya casi llegamos. Y entonces lo vio. Al doblar una curva de la carretera, Valdepastores apareció ante sus ojos como un espejismo. No era exactamente un pueblo. Era más bien un puñado de casas de piedra agrupadas alrededor de una plaza central, con una iglesia pequeña pero hermosa dominando el paisaje. Sofía contó aproximadamente 15 casas. Todas con persianas cerradas. No había un solo coche en las calles. Ni un solo sonido de vida, era como un pueblo fantasma. Cojeando por el dolor en su espalda, Sofía llegó a la plaza central. En el medio había una fuente de piedra antigua, seca desde quién sabe cuándo. Y frente a la fuente, sentado en un banco de madera, había un hombre tan viejo que parecía parte del mismo paisaje. Don Aurelio tenía 93 años, según Esteban. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, su cabello completamente blanco, sus manos venosas descansando sobre un bastón de madera tallado.
Vestía un traje oscuro impecable, como si todos los días fuera domingo. Cuando vio a Sofía acercarse, sus ojos se abrieron completamente. «Dios mío», susurró. «Dios mío, viniste». Sofía se tambaleó. Las contracciones eran cada vez más fuertes. «Señor, necesito ayuda». Don Aurelio se levantó con una velocidad sorprendente para su edad y corrió hacia ella. «Teodora. Carmen. Pablo. Vengan todos». Llegó. De repente, las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Y de cada una salió una persona mayor. Todos tenían más de 70 años. Muchos más de 80. En menos de 2 minutos, Sofía estaba rodeada por 37 ancianos que la miraban como si fuera la segunda venida de Cristo. «Es ella», dijo una mujer llamada Teodora, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Es la que vimos en sueños». «Los 2 corderos», murmuró otro anciano llamado Pablo. «Dios nos envió los 2 corderos». Sofía no entendía nada. Las contracciones eran cada vez más fuertes. Se agarró el vientre. «Por favor, estoy embarazada, necesito un doctor». Don Aurelio la tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «No hay doctores aquí, hija. Pero hay algo mejor. Hay fe. Y hay una profecía que hemos esperado durante 50 años». La guió hacia la iglesia. «Vamos. Hay alguien que ha estado esperándote. Si tienes escalofríos, dale like. Lo que está a punto de descubrir es sobrenatural». La iglesia de Nuestra Señora del Buen Pastor era pequeña pero hermosa, construida en piedra gris hace más de 400 años. Cuando Sofía entró, sostenida por don Aurelio y Teodora, lo primero que vio fue la luz. El sol de la mañana se filtraba a través de vitrales antiguos, creando arcoíris de colores sobre el altar de madera tallada. Pero lo que realmente capturó su atención fue la imagen que dominaba el altar. Era una escultura de tamaño natural tallada en madera de olivo, representando a Jesús como el buen pastor. La talla era extraordinariamente detallada, mostrando a Cristo con un rostro sereno y compasivo, vestido con túnica de pastor, sosteniendo un cayado en su mano derecha, pero había algo extraño. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, como si estuviera sosteniendo algo, pero estaban vacíos. «Falta el cordero», dijo Sofía. Don Aurelio sonrió con tristeza. «Faltan los corderos». Plural. La sentaron en el primer banco. Teodora le trajo agua. Los 37 ancianos del pueblo se fueron acomodando en los bancos, llenando la pequeña iglesia con un silencio reverente. Don Aurelio se paró frente a Sofía y comenzó a hablar. Esta imagen fue tallada en 1623 por un monje italiano llamado Francesco Bellini. Él vino a Valdepastores huyendo de la peste en Italia. La gente de este pueblo lo acogió, lo sanó, y él talló esta imagen como agradecimiento. Se acercó al altar y tocó los brazos vacíos de la escultura. Cuando la terminó, talló 2 corderos. 2. No uno, como es tradicional en las imágenes del buen pastor. 2 corderos que Jesús sostenía en sus brazos. La gente le preguntó por qué 2, y Francesco les dijo: porque un día, cuando este pueblo esté a punto de morir, Dios enviará 2 corderos que traerán vida nueva. Y ese día sabrán que Él nunca los abandonó. Punto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. En 1974, continuó don Aurelio, hace exactamente 50 años, un incendio destruyó parte de la iglesia. Las llamas consumieron los 2 corderos de la escultura. Solo quedó Cristo con los brazos vacíos. Y desde ese año, no ha nacido ni un solo bebé en Valdepastores. El silencio en la iglesia era absoluto. Éramos 200 habitantes en 1974. Hoy somos 37. Todos mayores de 70 años. El más joven soy yo, Pablo, con 72, dijo el hombre que había hablado antes. Nuestros hijos se fueron a las ciudades. Nuestros nietos ni siquiera saben dónde queda este pueblo. Hemos estado esperando morir, todos juntos, siendo la última generación de Valdepastores. Teodora se arrodilló frente a Sofía, tomando sus manos. Pero hace 3 meses, muchos de nosotros comenzamos a tener el mismo sueño. Soñábamos con una mujer joven, embarazada, llegando al pueblo.
Y en el sueño, veíamos a Jesús sosteniendo 2 corderos de nuevo. 2 bebés. Gemelos. Sofía sintió que el mundo se detenía. Ustedes no pueden saber que son gemelos, susurró. Ni siquiera se nota tanto en mi vientre. Don Aurelio sonrió. Lo sabemos porque Dios nos lo mostró. Y sabemos que viniste huyendo de algo terrible. Algo que amenazaba la vida de tus bebés. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. ¿Cómo? Porque esa era la otra parte del sueño. La mujer llegaba huyendo, asustada, sola. Y nosotros la acogíamos. La protegíamos. Éramos sus padres, sus abuelos, su familia. Y cuando los bebés nacían, el pueblo volvía a vivir. Sofía se derrumbó completamente, llorando como no había llorado en meses. Yo robé dinero, a un hombre peligroso, él va a venir, él va a... Don Aurelio la detuvo. Dejó que venga. Somos 37 ancianos que hemos vivido lo suficiente para no tener miedo a morir. Pero no vamos a permitir que le haga daño a la mujer que Dios nos envió. ¿Sientes la emoción? Esto es solo el comienzo. Dale like y sigue viendo porque viene lo mejor. Durante los siguientes días, Sofía descubrió lo que significaba ser amada por toda una comunidad. Le dieron la mejor casa del pueblo, la antigua casa del alcalde, con 2 habitaciones, cocina equipada y una vista hermosa hacia los campos. Las 12 mujeres del pueblo se turnaban para traerle comida, sopas nutritivas, pan casero, frutas frescas del único huerto que todavía cultivaban. Carmen, de 78 años. Había sido enfermera en Madrid antes de retirarse a Valdepastores. Ella se encargó de revisar a Sofía y a los bebés diariamente. Están perfectos, decía siempre con una sonrisa. Fuertes como toros. Van a nacer sanos. Don Aurelio le contó la historia completa de Valdepastores. El pueblo había sido próspero hasta los años 70, con agricultura, ganadería y una pequeña fábrica de quesos. Pero la modernización pasó de largo, los jóvenes se fueron, y poco a poco se convirtió en lo que era hoy, un pueblo de fantasmas vivientes esperando el final. Pero ahora, decía don Aurelio con ojos brillantes, ahora hay esperanza de nuevo. Los ancianos comenzaron a prepararse para la llegada de los gemelos con un entusiasmo contagioso. Pablo, que había sido carpintero, talló 2 cunas idénticas de madera de roble. Las mujeres cosieron ropa de bebé, mantas, pañales de tela. Todos donaron dinero de sus pensiones para comprar todo lo necesario. Sofía intentó protestar, pero Teodora la calló. Durante 50 años hemos ahorrado sin tener en qué gastar. Déjanos hacer esto. Es nuestro regalo a la vida. Pero la paz no duraría para siempre. Una tarde, 2 semanas después de la llegada de Sofía, un coche negro se detuvo en la plaza del pueblo. De él bajó Marcos Villar. No venía solo. Traía a 2 de sus hombres, ambos con las chaquetas abultadas por armas escondidas. Marcos caminó hasta el centro de la plaza, mirando con desprecio las casas viejas y los ancianos que comenzaban a salir a ver quién había llegado. Sofía, gritó. Sé que estás aquí. Ese idiota del conductor de autobús me contó todo. Sal ahora y tal vez no queme este pueblo de mierda hasta los cimientos. Don Aurelio salió de su casa, apoyándose en su bastón, y caminó lentamente hacia Marcos. Joven, este es un pueblo tranquilo. No queremos problemas. Marcos lo miró con burla. ¿Joven? Gracias, abuelo. Ahora dime dónde está mi novia y mis bebés, o tu pueblo tranquilo va a tener el problema más grande de su historia. Los otros ancianos comenzaron a salir. Uno por uno. Hasta que los 37 estaban en la plaza, formando un semicírculo protector alrededor de don Aurelio. No está aquí, mintió don Aurelio. Marcos sacó una pistola y la apuntó directamente a la cabeza del anciano. Última oportunidad. Fue entonces cuando Sofía salió de su casa. No, gritó. Estoy aquí. No les hagas daño. Iré contigo. Marcos bajó el arma y sonrió. Sabía que entrarías en razón. Sofía comenzó a caminar hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. Los ancianos se abrieron para dejarla pasar, pero cuando Sofía estaba a 3 metros de Marcos, Pablo gritó, ahora.
Y sucedió algo extraordinario. Los 37 ancianos, moviéndose con una sincronización perfecta, se lanzaron hacia adelante. No corrieron. No podían correr a sus edades. Pero caminaron rápido, decididos, formando un muro humano entre Sofía y Marcos. ¡Qué mierda! Marcos levantó el arma, pero don Aurelio lo miró directamente a los ojos. Adelante. Dispara. Dispáranos a todos. Pero tendrás que matarnos a los 37 para llegar a ella. Y créeme, joven, habrá 37 cuerpos de ancianos en el suelo antes de que toques a esa muchacha o a sus bebés. Marcos vaciló. Sus hombres miraban nerviosos. Esto no era lo que esperaban. Somos viejos, continuó don Aurelio. La mayoría tenemos más de 80 años. Ya vivimos nuestras vidas. Pero esos bebés todavía no han tenido su oportunidad. Y nosotros vamos a asegurarnos de que la tengan. Teodora dio un paso adelante. Yo tengo 81 años. Puedes dispararme primero. Carmen dio otro paso. Yo tengo 78. Dispárame a mí después. Uno por uno, cada anciano dio un paso adelante, ofreciéndose. Marcos miraba la escena con incredulidad. Su mano con el arma temblaba. Están todos locos, murmuró. No, dijo don Aurelio. Estamos todos dispuestos a morir por algo que vale la pena. ¿Tú puedes decir lo mismo? El silencio era ensordecedor. Finalmente, Marcos bajó el arma. No valen la pena las balas, escupió. Pero todos sabían la verdad. Había sido vencido no por fuerza, sino por sacrificio. Comenzó a retroceder hacia su coche. Esto no termina aquí, Sofía. Te encontraré. No lo harás, dijo una voz nueva. Todos se voltearon. Era Esteban, el conductor del autobús, acompañado por 3 policías de Salamanca. Lo grabamos todo, dijo Esteban, mostrando su teléfono. Amenazas con arma, intento de secuestro, todo. Y estos oficiales tienen una orden de arresto por tráfico de drogas. Parece que alguien envió información anónima a la policía con todos los detalles de tus operaciones. Marcos miró a Sofía con odio puro. Tú, yo, confirmó Sofía. Antes de huir, envié todo lo que sabía. Nombres, lugares, cuentas bancarias. Todo. Los policías arrestaron a Marcos y a sus hombres. Mientras se lo llevaban esposado, Marcos gritó, morirás sola y miserable. Sofía lo miró con una tranquilidad nueva. No estoy sola. Nunca lo estuve. ¿Lloraste? Dale like si esta escena te tocó el corazón. Lo mejor aún falta. 3 semanas después del arresto de Marcos, una noche de luna llena, Sofía despertó con contracciones reales. Eran las 2. Carmen había predicho que los gemelos nacerían en cualquier momento, ya que estaba en la semana 37, perfectamente saludable para un parto gemelar. Llegó el momento, susurró Sofía, acariciando su vientre. Don Aurelio había organizado todo. Carmen sería la partera principal, asistida por 3 mujeres que habían sido madres múltiples veces. Tenían todo preparado: agua hervida, toallas limpias, tijeras esterilizadas, mantas de bebé, pero Sofía había pedido algo específico. Quería dar a luz en la iglesia, frente a la imagen del buen pastor. Si la profecía es real, había dicho, entonces quiero que se cumpla completamente. A las 2:30, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, despertando a todo el pueblo. Era la señal. Los 37 ancianos se vistieron y caminaron hacia la iglesia en procesión silenciosa, llevando velas encendidas. Cuando Sofía llegó, apoyada en Teodora y Carmen, la iglesia estaba iluminada por cientos de velas. Los ancianos llenaban los bancos, rezando en voz baja. Carmen había preparado un área junto al altar, con colchones limpios y todo lo necesario. El parto fue largo. Intenso. Doloroso. Pero Sofía nunca estuvo sola. Don Aurelio sostenía su mano. Teodora le secaba la frente. Carmen la guiaba con instrucciones precisas. Y los otros 34 ancianos rezaban sin parar. A las 5:47, con el primer rayo de sol filtrándose por los vitrales, nació el primer bebé, un niño. Con pulmones fuertes que anunciaron su llegada con un llanto poderoso. Es perfecto, lloró Carmen,
colocándolo sobre el pecho de Sofía. 10 minutos después, a las 5:57, nació el segundo, una niña. Más pequeña, pero igualmente fuerte. Son hermosos, susurró Sofía, con un gemelo en cada brazo. Los ancianos lloraban abiertamente. Teodora cayó de rodillas. Pablo abrazaba a don Aurelio, y entonces sucedió. La luz del sol, entrando por la ventana circular sobre el altar, golpeó directamente la escultura del buen pastor, iluminándola con un brillo dorado, y en ese momento, todos en la iglesia vieron lo mismo. Los brazos vacíos de la escultura ya no estaban vacíos. Teodora gritó: miren. Miren la imagen. Todos se voltearon. Donde antes solo había madera vacía, ahora parecía haber algo. No era físico. Era como si la luz misma hubiera tomado forma, creando las siluetas de dos corderos en los brazos de Cristo. Era un efecto óptico. Tenía que serlo. La combinación del ángulo del sol, la hora exacta, el polvo en el aire, pero para los 37 ancianos que habían esperado 50 años, era exactamente lo que necesitaban ver. La profecía se había cumplido. Don Aurelio se arrodilló frente al altar, con lágrimas corriendo por su rostro de 93 años. Gracias, susurró. Gracias por no olvidarnos. Sofía, exhausta pero feliz, miraba a sus bebés. El niño tenía los ojos oscuros. La niña, los ojos claros. Necesitan nombres, dijo Carmen suavemente. Sofía ya los había decidido. Él se llamará Francisco. Por Francesco Bellini, el monje que talló la imagen. Miró a la niña. Y ella se llamará Esperanza. Por la que nunca perdí. Si esta historia restauró tu fe, dale like. Si conoces a alguien que necesita un milagro, comparte. Y suscríbete porque estas historias necesitan ser contadas. Los siguientes meses transformaron a Valdepastores de maneras que nadie pudo predecir. La historia de Sofía y los gemelos se volvió viral. Primero en redes sociales locales, luego en periódicos nacionales, finalmente en televisión internacional. El pueblo que resucitó con 2 bebés tituló El País. 37 ancianos salvan a madre soltera de traficante, escribió BBC. La profecía de 400 años que se cumplió, reportó CNN. Miles de personas comenzaron a visitar Valdepastores. No como turistas, sino como peregrinos. Querían ver la iglesia, la imagen del buen pastor, conocer a los ancianos que habían arriesgado sus vidas, pero más importante aún, familias jóvenes comenzaron a mudarse. La primera fue una pareja de Madrid con 2 niños que estaban cansados de la ciudad. Compraron una de las casas abandonadas y la restauraron. Luego llegó otra familia. Y otra. Y otra. En 2 años, Valdepastores tenía 89 habitantes. 52 de ellos eran menores de 18 años. La escuela reabrió después de 35 años cerrada. La panadería. La pequeña tienda de abarrotes. El pueblo volvía a vivir. Sofía se convirtió en maestra de la escuela, enseñando a los niños con una paciencia y amor que solo alguien que había sufrido tanto podía tener. Francisco y Esperanza crecieron rodeados de 37 abuelos adoptivos que los mimaban sin medida. Para su tercer cumpleaños, todo el pueblo organizó una fiesta en la plaza. Don Aurelio, ahora de 96 años, cargó a Francisco en un brazo y a Esperanza en el otro, con ayuda de Sofía, porque ya no tenía la fuerza de antes. Ustedes salvaron este pueblo, le susurró. No solo por nacer aquí, sino por recordarnos que mientras hay vida, hay esperanza. Teodora, de 84, preparó una tarta gigante. Carmen, de 81, había tejido suéteres idénticos para los gemelos. Pablo, de 75, había tallado 2 caballitos de madera. Era una familia. No de sangre, pero de algo más fuerte, de propósito compartido. Era el año 2044, Francisco y Esperanza tenían 20 años. Estudiaban en Salamanca, pero volvían cada fin de semana a Valdepastores. El pueblo ahora tenía 312 habitantes. Había internet de alta velocidad, 3 restaurantes, un hotel rural y una fama mundial como el pueblo del milagro. De los 37 ancianos originales, quedaban 8. Don Aurelio había fallecido a los 99 años, en paz, rodeado de 3 generaciones que lo amaban. Teodora, Carmen, Pablo y otros 4 seguían viviendo en sus casas,
cuidados por la comunidad que habían ayudado a crear. La iglesia del Buen Pastor se había convertido en un santuario oficial. Miles de personas la visitaban cada año, especialmente mujeres embarazadas que rezaban por protección, y la imagen, los científicos nunca pudieron explicarlo completamente. En el aniversario del nacimiento de los gemelos, exactamente a las 5:47, si el cielo estaba despejado, la luz del sol creaba el efecto óptico de dos corderos en los brazos de Cristo, solo ese día. Solo esa hora. Todos los demás días del año, los brazos permanecían vacíos. Es física simple, decían los escépticos. Ángulo del sol, partículas en el aire, pareidolia. Es un milagro, decían los creyentes. Dios recordándonos su promesa. Sofía, ahora de 48 años, directora de la escuela y concejal del pueblo, tenía su propia opinión. No importa si fue físico o espiritual, decía. Lo que importa es que cuando lo necesité, cuando mis bebés lo necesitaron, cuando 37 ancianos lo necesitaron. Dios respondió. De la manera que fuera necesaria. Marcos Villar cumplía su 18º año de una sentencia de 25 años en prisión. Sofía nunca lo visitó. No por rencor, sino porque había aprendido que algunas puertas del pasado deben permanecer cerradas para que las del futuro puedan abrirse. El día que Francisco y Esperanza cumplieron 20 años, toda la familia fue a la iglesia para una misa especial. Francisco, estudiante de arquitectura, había diseñado una ampliación de la iglesia. Esperanza, estudiante de enfermería, trabajaba como voluntaria en el centro de salud del pueblo. Durante la misa, el nuevo padre, el padre Antonio, de 45 años, leyó una carta que don Aurelio había escrito antes de morir, pidiendo que fuera leída ese día exacto. Queridos Francisco y Esperanza, si están escuchando esto, significa que ya no estoy en este mundo. Pero quiero que sepan algo, ustedes no fueron solo dos bebés que nacieron en un pueblo viejo. Fueron la prueba de que Dios nunca abandona a quienes lo buscan con fe sincera. Durante 50 años, rezamos por un milagro. Y Él nos envió a su madre, una mujer valiente que arriesgó todo por ustedes. Nos envió a ustedes, dos corderos que trajeron vida donde solo había muerte esperando, pero el verdadero milagro no fue su nacimiento. Fue lo que vino después, la comunidad, el amor, la familia que construimos juntos. Vivan con ese espíritu. Son los dos corderos que el Buen Pastor sigue cargando. Ayuden a otros como fuimos ayudados. Amen como fuimos amados, y recuerden, los milagros no siempre vienen con luces del cielo y trompetas de ángeles. A veces vienen en forma de autobuses rotos, ancianos tercos y madres valientes que se niegan a rendirse. Los amo. Siempre los amaré. Don Aurelio Méndez Valdepastores, 15 de mayo de 2042. No había un ojo seco en la iglesia. Después de la misa, Sofía se quedó sola frente a la imagen del Buen Pastor. Tocó los brazos vacíos de la escultura. Gracias, susurró. Por cargarlos. Por cargarnos a todos. Y aunque era mediodía, y no había efecto de luz especial, Sofía juró que por un segundo, solo un segundo, vio a Cristo sonreír. Tal vez fue su imaginación, tal vez fue la luz, o tal vez, solo tal vez, era Dios recordándole que algunas promesas se cumplen de maneras que nunca esperamos, pero siempre en el momento perfecto. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos.